El día de hoy en nuestro seminario institucional. Voy a comenzar por hacer 3 anuncios. El primero es de seguridad. En caso de sismo o siniestro, la mitad del auditorio va a evacuar por esta puerta y la otra mitad por esta puerta, y las personas sentadas en los extremos son las encargadas de abrir por completo ambas puertas. El segundo anuncio es recordarles de apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Y el tercero es también recordarles que no está permitido introducir alimentos o bebidas. El día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Zoe Cristias Nishikawa, quien es investigador asociado C de tiempo completo del Instituto de Biología y se incorporó con nosotros desde el 1 de octubre del 2018. El doctor Cristias cursó su licenciatura en la Facultad de Ciencias, así como sus estudios de maestría y doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Biológicas. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Jardín Botánico, también del Instituto de Biología. Es autor de numerosas publicaciones que incluyen artículos científicos, libros, capítulos de libros, material didáctico y de divulgación. Tiene una participación muy activa en la docencia, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado, impartiendo cursos en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Química. También la formación de recursos humanos, dirigiendo el trabajo de alumnos de investigación de licenciatura y de estancias, y como jurado académico en un gran número de exámenes de maestría y licenciatura. Sus líneas de investigación, entre otras, incluyen etnobotánica, control de calidad de plantas medicinales y etnofarmacología. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Zoe. Hola a todos, buenos días. Gracias por estar acá en este medio frío día. Y un poco lo que les voy a contar es, en parte, mi trayectoria académica a la par de estudio de un complejo de plantas medicinales al que se denomina el complejo Copalchi. Antes de empezar, me gustaría poner en contexto algunos números alrededor de plantas medicinales y medicina tradicional en nuestro país, para tener un contexto más amplio de qué es lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos de la investigación en plantas medicinales. Entonces, sin obviamente negar el valor biocultural que tiene la medicina tradicional y el estudio de las plantas medicinales, hay que notar también que hay un importante interés a nivel mundial y de carácter económico alrededor del mercado de las plantas medicinales, que mueve cantidades alrededor de esa cifra que aparece ahí en la diapositiva. Y esto obviamente también responde a que un 60% de los fármacos modernos derivan de productos naturales, de productos que se han aislado de plantas medicinales. También hay un gran número de usuarios de la medicina tradicional. Todavía hay mucha gente que utiliza, ya sea para su atención primaria o como coadyuvante en los diversos padecimientos, plantas medicinales. Se calcula que entre países en desarrollo, subdesarrollados y países en primer mundo hay de un 65 a un 80% de la población mundial que las utiliza. Ahora, estacionando ya toda esta información y enfocándola a nuestro país, si tenemos en cuenta que en nuestro país hay un número aproximado de 22.000 especies de angiospermas, de estas, en la herbolaria, que sería la medicina tradicional mexicana, se ocupan aproximadamente unas 3.352, aunque aquí también se suman algunas especies que no son angiospermas, algunas gimnospermas, algunas traqueofitas. Pero este número tan amplio de especies utilizadas en la medicina tradicional en nuestro país contrasta con el número de especies que se encuentran representadas en el documento que regula en nuestro país el tema de medicina tradicional y plantas medicinales, que es la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. En este documento tenemos tan solo 100 especies representadas, lo cual es un número aún muy pequeño respecto al número de especies útiles en nuestro país. Y aún más, si esto vemos cuántas de estas especies pertenecen a la flora medicinal nacional. Más o menos hay una relación de 3 a 7. Eso quiere decir que solamente de esas 100 especies, 27 son especies
de la flora mexicana, por lo que queda todavía mucho trabajo por hacer para incluir un mayor número de especies. Y esto justo coincide con la fecha límite para cumplir los objetivos de la estrategia que la Organización Mundial de la Salud ha impuesto en nuestro país como país firmante, que entre otros objetivos o otras metas tiene el reconocimiento total y la inclusión de la medicina tradicional en los sistemas de salud nacionales. Y para eso tenemos de límite el año 2023 para lograr esos objetivos, entre otros. Entonces, como verán, este tema de plantas medicinales hay mucho trabajo alrededor y se necesita de la combinación de múltiples disciplinas para poder abordar su estudio. Entonces, básicamente lo que les voy a hablar el día de hoy, a grandes rasgos les hablaré del complejo Copalchi y definir un poco qué es un complejo de plantas medicinales. Haré un breve recuento, un recuento histórico de este complejo de plantas medicinales y cuál es la situación actual de estos recursos vegetales. Y esto un poco va a ser un reflejo de la situación en general de las plantas que tienen algún uso en nuestro país y qué es lo que está pasando alrededor de esto. Les contaré ya directamente dónde me he insertado yo a lo largo de mi carrera académica en cuanto a los estudios fitoquímicos y farmacológicos de este complejo. Hablaremos algo un poco de las estrategias de aprovechamiento sustentable que ya se han empezado a diseñar aquí ya durante mi estancia postdoctoral en el Jardín Botánico. Y justamente esta combinación, esta inclusión de códigos de barras moleculares justamente enfocado a control de calidad de plantas medicinales para terminar con algunas perspectivas de qué es lo que se puede seguir haciendo, bueno, se hace y se puede seguir haciendo en materia de plantas medicinales aquí en el Instituto de Biología. Entonces, primero, pues un poco, cuando hablamos de un complejo de plantas medicinales, a lo que nos referimos es a un grupo de especies que reciben generalmente el mismo nombre común, comparten características ya sea morfológicas o organolépticas similares y tienen un mismo uso terapéutico. Y casi siempre hay una especie dentro de estos complejos que destaca del resto y sale, digámoslo así, su uso de su área de distribución natural, dada la amplia comercialización de esta especie. Y en el caso del complejo Copalchi, la especie líder de este complejo es Chintonia latiflora, aunque también se utilizan otras rubiáceas como Chintonia standleyana y Exostema caribeño. Y las características que nuclean este complejo es el tener con cortezas amargas, lo que se utiliza, la parte vegetal utilizada son las cortezas, que son amargas en todos los casos. Tiene un uso antiguo como antipalúdico y actualmente se comercializan ampliamente como agentes antidiabéticos. Obviamente para interés en general, este complejo de plantas medicinales tiene además una rica historia detrás. Y parte de esa historia, o más bien esa historia, comienza, o la primera mención que tenemos del uso de estas plantas es en el Códice Florentino. Ya desde el siglo XVI se hablaba de una medicina amarga, o denominada ahí chichipatli, que era utilizada como un tónico, sobre todo para malestares estomacales. Este uso se nota que siguió vigente y fue de importancia el aprovechamiento de estos recursos, porque varios siglos después, en la Real Expedición Botánica, nos encontramos justamente esta ilustración, donde, bueno, aquí se alcanza a leer Uso Copalchi. Esta es una ilustración de Chintonia latiflora, la cual fue tan importante para Mosilo que la menciona durante las cátedras botánicas, inclusive la nombra como una de las posibles plantas candidatas que van a permitir independizarnos de la necesidad de estar trayendo recursos, ya sea desde el reino o desde otros virreinatos. Entre ellos, a quienes sustituye, y es donde nace este uso como antipalúdico, es a las quinas. Este es justamente el sustituto de la quina peruana y viene a ser las quinas mexicanas y toma gran importancia. De hecho, en estudios etnobotánicos en el noroeste del país, Edward Palmer también reporta el uso de esta planta y la importancia que tienen estas plantas para los pueblos rarámuris. Pero realmente el parteaguas en el estudio de este complejo y sobre todo
todo de Clitonia latiflora, viene con la creación del Instituto Médico Nacional. Entonces el Instituto Médico Nacional reporta o pone a esta planta dentro de la lista de las plantas prioritarias para la investigación y para formar parte de la primera farmacopea mexicana, y empieza a hacer justamente estudios acerca del potencial o de la actividad antipalúdica y encuentran que no tiene ningún efecto. Pero por otro lado encuentran una actividad que es la que hoy día distingue el uso de estas plantas medicinales, que es la actividad antidiabética. Entonces aquí tenemos, que esto es una ampolla, es una gráfica de los anales del Instituto Médico Nacional del año 1913, donde se da el primer reporte de la acción del copalchi como en un caso de glicosuria. Entonces aquí tienen justamente la gráfica de cómo va disminuyendo los niveles de glucosa en orina que están midiendo en un paciente. Esta planta podría haber sido mucho más importante en nuestro país y podrían haberse desarrollado muchos más medicamentos, pero estas fechas donde se empieza a dar fuertemente la investigación usando esta planta medicinal, coincide con el cierre del Instituto Médico Nacional, coincide con la Revolución Mexicana y la desaparición de esta institución, la cual nosotros como Instituto de Biología hemos heredado colecciones y bastante información al respecto. Y es notable que aparece la comercialización de un producto a partir de las cortezas de esta planta en España. Entonces aquí se alcanza a ver, bueno, no sé si se alcanza a ver hasta allá, pero habla de un extracto integral de una planta mexicana con poder antiglicosúrico y tónico. Y se empieza a vender a inicios del siglo XX en España. A la fecha, preparados o fitofármacos hechos con cortezas de esta planta se siguen comercializando en Europa, tanto en España como en Alemania, además de todo el gran volumen de corteza que se extrae y que se comercializa en nuestro país. Obviamente, 500 años de uso de estos recursos han llevado a que haya una merma de las poblaciones de estas especies, y en algunos casos extinciones locales. Hay sitios donde antes se distribuían que ya no las encuentran más. Y esto responde no solamente a la explotación continua durante tanto tiempo, sino a que ninguna de estas 3 especies se cultiva en nuestro país. Y lo que se extraen son las cortezas. También esa demanda de mercado ha hecho que muchos de los recolectores tradicionales dejen ya que no sean solamente ellos los que trabajan en la recolección, y que han ingresado nuevos personajes o nuevos actores sociales que están aprovechando estos recursos. Al aprovecharlos sin el conocimiento tradicional, lo que encontramos en el campo son escenas como esta. El árbol completamente lo talan, lo descortezan en el suelo y aprovechan la corteza. Entonces no dan tiempo a que estas cortezas de distintos individuos puedan regenerarse y poderlas aprovechar en otras ocasiones. Se está perdiendo justamente todo ese conocimiento tradicional del aprovechamiento. Entonces, justo en este escenario es donde yo me inserté para probar si existían otras fuentes o otros tejidos vegetales provenientes de estas especies que pudieran ser sustitutos de las cortezas. Entonces yo inicié los estudios trabajando todas las cuestiones fitoquímicas y farmacológicas con las hojas de estos recursos, para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, cabe destacar que un recurso tan importante y tan usado lleva muchísimo tiempo de estudio, entonces ya había muchos antecedentes químicos detrás del trabajo que yo desarrollé. Hay trabajos desde los años 80 acerca de la química de estas especies vegetales. Estos son unos compuestos muy importantes dentro de estas especies, las 4-fenilcumarinas, porque son compuestos que no solamente funcionan como marcadores químicos, o sea que permiten pruebas de identidad química de este recurso, sino que también son responsables de la actividad terapéutica de estos recursos, de la cual ya hablaré un poco más adelante. Y otros dos compuestos o grupos de compuestos que me gustaría hablar al respecto, uno son los cucurbitacinas, que también son muy importantes en las cortezas y son responsables de esa actividad antidiabética, y el ácido clorogénico, que es muy importante para explicar el
eficacia farmacológica en las hojas. Obviamente, todos los estudios que se hacen con plantas medicinales requieren tener los parámetros de seguridad como un primer punto de arranque. Y esos parámetros de seguridad, saber que son, que no vas a intoxicarte al consumir alguno de estos productos o derivados de estos productos, comienza con los estudios toxicológicos. Aquí lo que quiero destacar es que las cortezas y los extractos orgánicos de las cortezas, el Legionella latiflora es ligeramente tóxico, el Legionella standeyana no presenta rasgos de toxicidad, pero sí se prende un foco de atención cuando analizamos la dosis letal media del extracto orgánico de Exostema caribeño. Y ahí vemos que se requieren, o sea, realmente muy pequeña la ventana terapéutica entre la toxicidad y la eficacia al usar este tipo de fuente de metabolitos secundarios. Al contrario de ver, y eso es justamente parte de lo que la visión etnobotánica debe de enriquecer en este tipo de estudios, la gente no suele prepararse un extracto orgánico, no suele agarrar diclorometano y metanol, mezclar las cortezas e ingerir un extracto de eso. La gente lo que hace es hierve las cortezas y eso es lo que consume, una infusión. Entonces, esas infusiones corresponden a un extracto acuoso. Entonces, eso es parte de la evaluación que llevé a cabo. Evaluar los extractos acuosos tanto de las cortezas como de las hojas de las tres especies. Y aquí nos llevamos la grata sorpresa, que no es sorpresa, es bastante lógico, que el agua no extrae ninguno de los compuestos tóxicos y entonces todos pasan, digamos, con creces las pruebas de toxicidad. Ahora, ya en el caso de la farmacología, como les decía, el uso actual y la comercialización desde inicios del siglo XX es como antidiabético. Entonces, ¿cómo está funcionando esta planta? ¿Cuál es la actividad real que está ejerciendo estas plantas sobre el organismo para tener esta función? Entonces, lo que evaluamos, primero, bueno, ya se habían más bien evaluado con anterioridad las cortezas y se habían obtenido más o menos estos valores de disminución de glucemia. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos las hojas, si se fijan, se duplica la eficacia. O sea, ahora sí, la grata sorpresa fue que las cortezas, más bien que las hojas, sí pueden ser un sustituto del uso de las cortezas. ¿Por qué? Porque las hojas tienen, además de tener la misma composición química y algunos nuevos compuestos que no presentan las cortezas, tienen una eficacia terapéutica mayor. En general, nada más les voy a presentar dos gráficas para justamente visualizar estas cuestiones, y es que es el extracto acuoso de las hojas, por ejemplo, Legionella latiflora, la especie principal, tiene dos tipos de actividades farmacológicas respecto al tratamiento de la diabetes. La primera es la disminución de los niveles de glucemia. O sea, conforme pasa el tiempo, una vez que los animales de experimentación ingirieron un extracto a distintas dosis de esta planta, notamos una disminución de la concentración de glucosa. Pero el otro dato que es muy interesante es este. Aquí lo que ven es un animal control que fue retado con una carga de sacarosa. Pero si además es administrado con extracto acuoso de las hojas de estas plantas, disminuye ese pico postprandial. ¿Qué quiere decir eso? Que está de alguna manera impidiendo la absorción de glucosa a nivel intestinal. Y esto es lo que quisimos ver mucho más a fondo con estudios ya in vitro y dirigidos a blancos enzimáticos. En este caso fueron unas enzimas que se denominan alfa-glucosidasas, que son las enzimas que se encargan de romper los azúcares complejos o enlaces glucosídicos en el intestino para que nosotros podamos absorber la glucosa. Ahí el fármaco de referencia y el que se comercializa actualmente con ese fin, lo comercializa Bayer y es la carbosa. Entonces, estuvimos probando todas esas 4 fenilcumarinas, el ácido clorogénico y otros compuestos que están, y cucurbitacinas, para ver si tenían esta acción inhibitoria de alfa-glucosidasas y encontramos que ninguna dio efecto. Entonces, bueno, para pensar un poco más a fondo qué es lo que puede estar pasando, una cosa es
dárselo a un ratón y ver un efecto farmacológico, y otra cosa es ponerlo, como lo hacemos en estos estudios, directamente en las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo entre pasar del ratón a las enzimas? Justamente la digestión. Entonces, al hidrolizar el compuesto principal, la 4-fenilfumarina, encontramos valores, un orden de magnitud más eficaces que el fármaco de referencia, que es la carbosa. Eso quiere decir que necesitan hidrolizarse estos compuestos, necesitan forzosamente ser ingeridos para poder ser activos. Entonces, estos son todos indicios que nos permiten proponer a futuro el desarrollo, por ejemplo, de un remedio o de un medicamento herbolario, que son las figuras que en nuestro país tenemos para la transformación y comercialización de productos a partir de plantas medicinales. Pero bueno, este interés, obviamente, en rescatar la historia y conocer la historia de la planta, y además la interacción que uno tiene en campo con la gente que realmente está utilizando de manera directa los recursos, me llevó a plantearme la duda siempre de por qué el primer uso que aparece en el Códice Florentino tiene que ver con cuestiones gastrointestinales, y por qué toda la gente en el campo, los que la utilizan directamente, siempre hablan mucho más que de la diabetes, hablan de esta planta para la gastritis o para ardores estomacales. Entonces, bueno, se planteó, por suerte teníamos posibilidad de hacer un estudio, evaluaciones de gastroprotección, y bueno, pues no era obviamente una novedad que estas plantas resultaron ser unos eficaces agentes gastroprotectores. ¿Qué quiere decir esto? Que evitan la formación de úlceras gástricas, favorecido por la producción de, bueno, pues, obviamente fueron estudios que llegamos hasta el mecanismo de acción, por la producción de grupos sulfidrilos. Lo que hace es favorece la producción de un moco en el estómago que protege las paredes del estómago, el ingerir estas plantas, los extractos acuosos. Y una vez más, descubrimos que las hojas son, en ambos casos, tanto en Quintonia latiflora como en Quintonia stambeliana, más eficaces que las cortezas. Entonces esto sigue apoyando nuestra propuesta de utilizar una nueva fuente de metabolitos secundarios que sean alternativos al uso de las cortezas. Para irnos ya mucho más allá y tratar de indagar si realmente esto que veíamos de que el metabolito activo era el compuesto hidrolizado y de que realmente estaba viendo un paso a través del aparato digestivo y estaba ejerciendo así su efecto tanto antidiabético como gastroprotector estas plantas, hicimos un estudio que se denomina farmacocinética, tratar de saber estos fármacos dónde están, si pasan o no atraviesan distintas barreras dentro del cuerpo, si aparecen en plasma, si son eliminadas por orina, si son eliminadas por heces. Y ahí lo que encontramos fue imposible localizarlas en plasma, pero sí encontramos un gran porcentaje del fármaco hidrolizado en las heces. Eso quiere decir que sí pasa todo el aparato digestivo, si hay una hidrólisis real, que es la que está liberando este compuesto activo, y este compuesto activo finalmente es eliminado a través de las heces en los animales. Entonces ya esto era un paso más ya para poder impulsar el aprovechamiento o la transformación de estos productos a partir de, ¿cómo se dice?, de estos recursos vegetales. Pero nos quedaba pendiente que, bueno, las hojas ya vimos que son un buen sustituto y son una buena alternativa al uso de las cortezas. Pero ahora la pregunta era cuándo utilizar esas hojas. Y también la pregunta es, ¿esas hojas da lo mismo en qué población de estas plantas yo las recolecto? ¿Van a tener los mismos compuestos? ¿Van a ser distintos? ¿Hay una época mejor, hay una época peor para aprovecharlas? Y eso nos llevó a plantear un estudio de variación fenológica de los metabolitos secundarios de interés, que eran, les recuerdo, las 4-fenilfumarinas y el ácido clorogénico. Y ahí nos encontramos que la única época en el ciclo de vida de la planta donde disminuyen
considerablemente la acumulación de estos metabolitos es durante la época de floración de la planta. Supongo porque la planta está enfocada, evidentemente, en el mayor o el más importante evento en su ciclo de vida, que es la reproducción. Y ahí tenemos una merma en los metabolitos secundarios de interés en las hojas, que repunta en la renovación foliar, pero también tenemos un pico alto, y esto es muy interesante en el proceso, en el periodo de senescencia. Cabe mencionar que todas estas especies se distribuyen en bosque tropical caducifolio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los años hay una renovación foliar. Entonces, el saber que los metabolitos secundarios que le dan la actividad farmacológica a estas plantas siguen estando muy concentrados en la época de senescencia facilita un montón el aprovechamiento, porque simplemente aprovechamos las hojas que se están cayendo y ya tenemos material vegetal para poder desarrollar, comercializar, etc. Y lo otro que encontramos es que no hay una diferencia significativa entre las dos poblaciones que se evaluaron, que eran poblaciones en Chihuahua y poblaciones en Michoacán. Eso quiere decir que básicamente cualquiera de las fuentes de material vegetal es útil para la comercialización o el desarrollo de algún medicamento herbolario. No nos queríamos quedar aquí, y eso fue realmente lo que, con el apoyo de mi estancia postdoctoral aquí en el Jardín Botánico, toda la experiencia que se tiene en el Jardín Botánico en cuanto a propagación de plantas, queríamos ver qué era lo que estaba pasando, si era posible empezar a propagar esta planta y tener cultivos de esta planta. Entonces eso es parte de lo que realicé durante la estancia postdoctoral, pero sobre todo yo lo que queríamos ver era si estas plantas propagadas continúan teniendo estos metabolitos secundarios, porque de nada sirve propagarlas si han perdido esta capacidad de producción de estos metabolitos. Y nos encontramos que las plantas cultivadas, digamos a nivel de plántulas o juveniles, obviamente no hemos llegado a tener ya arbolitos, porque tardan mucho en crecer, pero estas plantas propagadas no solamente conservan el perfil químico, sino que tienen una mayor concentración de los metabolitos farmacológicamente activos, que son una mezcla de 4-fenilcumarinas, y la que se produce un poco de menor concentración es el ácido clorogénico, pero las 4-fenilcumarinas que son activas y que tienen ese esqueleto principal que hidrolizado ya vimos que es el compuesto activo, están presentes en las plantas cultivadas en una alta concentración. Entonces es factible proponer programas en las comunidades, que es lo que parte de este trabajo terminó reflejado, proponer semilleros en las comunidades que permitan no solamente programas de reforestación enriquecida en esas zonas, sino plantear aprovechamientos con sistemas agroforestales. ¿Cuál es la idea? Aprovechar estas plantas como sombra de otros arbustos o hierbas que son de interés económico en las comunidades. Entre ellos hay una triada que nos interesa, bueno, estamos muy interesados en seguir explorando, que es la jintonia, el copalquín, dándole sombra al chiltepín, al chile silvestre, porque el chile silvestre necesita de sombra para desarrollarse. Entonces, esto permitiría tener un aprovechamiento integral de los recursos de esa región y poder estar aprovechándolos también a distintas épocas del año, no solamente esperar la fructificación del chiltepín, sino combinarlo también con el aprovechamiento de las hojas, ¿no?, del copalquín. Entonces, empezar a proponer este tipo de esquemas en las comunidades y revertir y llevar también un poco esta información que obtenemos aquí, devolverla a las comunidades en algo útil y práctico para ellos. Pero básicamente la innovación, lo que yo había trabajado hasta este momento, que empecé a elaborar aquí, es muchas veces los metabolitos secundarios, y eso en plantas tan comunes como la manzanilla o el ginseng, o sea, tan comunes me refiero a parte tan comercializados como estos recursos, muchas veces no presentan los metabolitos químicos, los metabolitos secundarios que se utilizan para identificarlos. Esto a veces obedece a cuestiones en el cultivo o a la época del año en el cual se cosechan, y eso hace que los marcadores químicos no siempre sean eficaces.
muchas veces también se han propuesto malos marcadores químicos para identificar las plantas. Es el caso, por ejemplo, del árnica mexicana, que es una de las pocas especies mexicanas que está en la farmacopea arbolaria y que su compuesto marcador unas veces está y vas a la misma población o al mismo campo donde se está propagando, lo ves el siguiente año y ya no lo produce más. Entonces, cuando tenemos esta ambivalencia de producción y no producción de compuestos marcadores químicos, es necesario echar mano de otras herramientas complementarias. Y creo que una salida que ha tenido el código de barras, porque si bien no ha podido responder otras preguntas para las cuales se plantearon en un inicio, otras de las salidas que sí ha tenido y que justamente quise evaluar, es este uso de los marcadores de barras como marcadores de identidad a partir de tal cual marcadores moleculares. Entonces, para eso evalué igual distintos individuos de distintas poblaciones de Chintonia latiflora y distintos individuos tanto de Chintonia standleyana como de Exostema caribeño. Obviamente, la aproximación cuando uno comienza este tipo de investigación es utilizar los marcadores propuestos por el Consorcio del Código de Barras de la Vida, que son MAPCA y RBCL. ¿Qué pasa cuando uno utiliza MAPCA y RBCL con estas plantas? No resuelve nada. O las mezcla con otras que no tienen nada que ver, las mezcla entre sí, o les dibuja un peine que no diferencia una especie de otra, inclusive géneros, inclusive especies de distintos géneros no es capaz de diferenciarlas. Eso obviamente nos llevó a evaluar un poco más y internarnos un poco más en la literatura y ver qué se estaba haciendo a nivel mundial y qué marcadores se estaban utilizando. Y ahí finalmente evaluamos y nos quedamos con un marcador concatenado entre dos espaciadores intergénicos de cloroplasto, que son RPL32 tRNL y tRNH PCBA, y un espaciador intergénico que se está utilizando mucho para hongos, pero ha tenido muy buena resolución en control de calidad de plantas medicinales. Quienes han desarrollado mucha investigación han sido los chinos para validar y regular su medicina tradicional, que es muy vasta y muy comercializada internacionalmente. Y entonces esta concatenación de estos tres nos llevó a encontrar justamente, bueno, a claramente diferenciar el género Exostema del género Chintonia, pero además nos separó claramente el género, a la especie Chintonia standleyana de Chintonia latiflora. Esto también es muy interesante porque viene a dar una evidencia más que ayuda a resolver una disyuntiva taxonómica que se tiene desde hace mucho tiempo, que es el sí o no reconocimiento de Chintonia standleyana como un taxón distinto a Chintonia latiflora. Entonces, estos estudios vinieron a dar también un poco de evidencias acerca de que, al menos utilizando estos marcadores concatenados, sí se pueden diferenciar bien. Y otra cosa que nos sorprendió, que obviamente lo tengo que poner a prueba con un mayor número de muestras y un gradiente geográfico más amplio, es que agrupó a los individuos de Urique cercanos a los de Batopilas y lo alejó de los de Michoacán. Entonces, bueno, parece que a lo mejor hasta ha habido pequeñas variaciones que se pueden percibir a nivel de distribución geográfica. Evidentemente, no lo pongo esto como un hecho, simplemente con poder distinguir bien entre los tres componentes, entre las tres taxas que conforman este complejo, me doy por bien servido. Otra evidencia que sirve también para diferenciar esto es, pusimos a prueba los marcadores químicos que ya se habían estudiado a nivel farmacológico. ¿Y qué encontramos aquí? Que tanto las 4-fenilcumarinas como el ácido clorogénico permiten identificar perfectamente bien a las tres especies que conforman el complejo. Pero lo que vemos aquí es que el perfil metabólico de cada una de estas especies es completamente distinto al otro. De hecho, cuando los comparamos entre sí, encontramos compuestos que no presentan, o sea, compuestos que tiene Chintonia standleyana que no presenta Chintonia latiflora, así como compuestos de Exostema que no presentan ninguna de las dos especies del género Chintonia. Eso quiere decir que además de tener evidencias moleculares, también este uso de marcadores químicos permite diferenciar y reconocer perfectamente bien estos tres taxos. Esto tal vez toma un poco más de valor cuando lo aplicamos a un caso real.
que fue, justamente, como yo les decía, desde inicios del siglo XX se está comercializando preparados hechos con copalquín en España. Entre ellos tenemos este preparado de un cierto laboratorio que, por cierto, se comercializa aquí en Farmacia San Pablo, que tiene ahora, no sé si han visto que tiene una nueva pared entera de productos naturales, alternativas naturales. Bueno, este laboratorio español comercializa esta tintura. Ellos declaran en el marbete, hecho con Quintonia latiflora, proveniente de cultivos mexicanos estandarizados, cosa que no existe, no existen los cultivos, para empezar no existen los cultivos y mucho menos estandarizados. Pero resulta que empezaron a aparecer reportes clínicos en España de casos de rabdomiólisis y hemólisis en pacientes que consumían, pacientes diabéticos que estaban consumiendo esta tintura. Entonces pudimos conseguir una muestra de este producto y lo que encontramos al analizarlo es que tenía un perfil de este estilo, que viéndolo así no nos decía mucho quién era hasta que analizamos por separado o lo comparamos con los perfiles metabólicos por separado de las tres especies. ¿Y qué encontramos? Que este perfil es justamente el perfil sobrelapado de Quintonia stanleyana y Exostema caribenum, que no son Quintonia latiflora, y que además estas dos especies tienen una distribución simpátrica. Eso quiere decir que no vienen de un cultivo controlado, vienen de recolecta de material silvestre, que como crecen juntas e indistintamente se les denomina quinas o copalquines o copalchis, así le venden el material vegetal a los españoles. Y los españoles entonces están usando Exostema caribenum en una tintura que es un extracto hidroalcohólico. Al ser un extracto hidroalcohólico ya estamos teniendo, ¿se acuerdan aquella análisis de los extractos orgánicos de las cortezas de Exostema caribenum? Bueno, justamente está extrayendo los compuestos tóxicos y por eso están teniendo episodios de toxicidad clínica o reportes clínicos en España. Entonces, estas son las aplicaciones de este tipo de estudios que tienen que ser comunes para el resto de las plantas medicinales que se comercializan. O sea, poder entonces resolver este tipo de casos clínicos y dar un aviso a los fabricantes de que están viendo la cara del recipiente, que están viendo algo peligroso, ¿no? Pues bueno, básicamente esta es la historia, la trayectoria que yo he caminado junto con este complejo de plantas medicinales. Y es un poco un ejemplo de un estudio integrativo donde tenemos distintas disciplinas, desde la etnobotánica hasta la farmacología y fitoquímica, combinadas para tener un mejor entendimiento de un complejo de plantas medicinales. Entonces, basado justamente en este tipo de estudios, es la idea o las perspectivas en investigación en plantas medicinales que rápidamente les voy a esbozar, que es parte de lo que quiero desarrollar, voy a desarrollar aquí en el Instituto de Biología. Entonces, básicamente la idea es un estudio de la flora medicinal de México, y ese estudio tiene varias aristas que ya he explorado y que me gustaría seguir explorando y sobre todo profundizar mucho más. Vemos que hay un problema, porque este problema de la extracción de material vegetal y el no cultivar el material vegetal no es solamente para el caso del complejo copalchi, es una constante en el uso de los recursos vegetales en nuestro país. La mayoría de los recursos vegetales en nuestro país con fines medicinales provienen de extracción silvestre. Entonces, ¿cómo llevar a cabo o cómo empezar a promover esa conservación in situ? No queremos o no planteamos en ningún momento, no se plantea más bien en ningún momento una idea de conservación de estos recursos, ya están, vamos a meterlos en la NOM, no los toquemos, el medio ambiente debe de quedar prístino y hay que reforestarlo y no aprovecharlo, no, queremos seguir ocupando los recursos porque la gente sigue dependiendo y es parte de su cultura y es parte además de su salida económica y la utilización de estos recursos. Entonces, lo que se propone es cómo hacer conservación in situ. Bueno,
aumentar la diversidad de recursos que pueden aprovechar. O sea, hablar de recursos, de sistemas de producción biodiversos. Esta idea de los sistemas agroforestales, esta idea que les comentaba de tener al copalquín como árbol sombra y que debajo va a tener a los arbustos de chile silvestre, que además está combinado con el samó, que es otra planta importante, por ejemplo para los rarámuris, de donde obtienen un exudado, bueno, es una larga historia, pero obtienen un condimento que es muy valorado y tiene precios de mercado muy importantes en el noroeste del país. Y es el secreto de los aguachiles acá. Y eso obviamente promover bancos de semillas, o sea, familiares y locales. Que la gente conozca, posterior a la investigación que hagamos aquí, qué semillas, qué plantas, cómo conservarlas, cómo propagarlas, tener esos viveros no solo para su aprovechamiento, como les digo, económico, sino también para programas de reforestación que realmente sean programas de reforestación enriquecida, que realmente sean programas de reforestación que den alguna solución al hecho de haber devastado la cara de una montaña para bajar una carretera, que es necesario, pero no lo podemos reforestar con cualquier planta que se les ocurra. O sea, empezar a tener acceso a toda esa diversidad de plantas que son de la región y van a servir para realmente hacer trabajos serios de reforestación. Otra de las aristas que tiene este programa es la conservación ex situ. Y aquí es donde el jardín botánico juega un papel fundamental. Entonces, poder entender o poder internarnos más a estos esquemas de propagación, conocer o estandarizar químicamente estas especies que estamos propagando y poder reconocer estos perfiles metabólicos y saber quiénes son los compuestos responsables, o al menos saber si el perfil metabólico de las plantas cultivadas es similar al de las plantas silvestres para poder promover que se siga utilizando como fuente de material vegetal. Obviamente esto va a llevar al desarrollo de nuevos productos. Toda esta investigación fitoquímica y farmacológica permite descubrir nuevos productos o variaciones, no solamente al material vegetal que se utilice, sino también procesos de transformación de ese material vegetal y entender mejor estos complejos de plantas medicinales. En los complejos de plantas medicinales muchas veces nos van a llevar, el estudio de estos complejos nos va a llevar a la identificación de esas especies tóxicas que están dentro de un complejo, pero también al mejor entendimiento del complejo como tal. Pero obviamente nada de esto tiene sentido si no tiene una salida comercial. Entonces esta es la última arista en la cual se puede incidir, que es incluir todos estos productos en cadenas comerciales. De nada sirve tener a la gente produciendo cuestiones o plantas si no tienen un mercado, ¿no? Entonces esto lo hacemos a través de generar valor agregado con toda esta investigación alrededor. Tener obviamente acompañado ese valor agregado se va a basar en tener estos parámetros de control de calidad de los que les hablaba, tener claro la identidad de las plantas con las cuales estamos trabajando y tener claro los parámetros de seguridad de esas plantas, y ahí es donde juegan un papel importante los marcadores de identidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, y ya para concluir, esto es un esbozo de algunos estudios que ya se están llevando a cabo y otros que están en puerta. Entonces, se ha explorado bastante en un nivel cercano, que es, bueno, ya está extinta, pero existía una secretaría hasta el año pasado en la Ciudad de México que se llamaba Secretaría de Desarrollo y Equidad de las Comunidades, Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades, que desaparece ya en este gobierno, pero parece ser que se transforma la parte que atendía un programa muy importante de medicina tradicional herbolaria, se transforma, al parecer, a un nuevo instituto o secretaría de los pueblos indígenas. Todavía eso están veremos. Entonces, estudiar a nivel regional. En la Ciudad de México no solamente se cultivan plantas medicinales, sino que también todavía tenemos plantas medicinales y la gente ha identificado la merma de esas poblaciones debido a la extracción de los individuos silvestres. Entonces hay bastante que hacer a
a una escala territorial muy corta. Obviamente, colaborando con el grupo de investigación del Dr. Bay, está continuar todo el estudio de las plantas útiles de la Sierra Tarahumara y empezar a poner a prueba estos sistemas agroforestales con estas plantas que ya se han estudiado tanto, ¿no? Como el Sintonia latiflora. Hay también algunos estudios en puertas con comunidades de Cucatlán, Oaxaca y del altiplano potosino, y en otra línea que es muy importante también continuar desarrollando es el análisis de los complejos de plantas útiles o de plantas, y digo útiles porque también hay plantas comestibles que entran dentro de este concepto de complejos. Entonces vale la pena también estudiarlas, no solamente las medicinales. Por ejemplo, o utilizadas en la gastronomía, como el complejo orégano. Nosotros conocemos principalmente o utilizamos el orégano pozolero, que para empezar ni siquiera es una labiada, es una verbenácea, Libia graviones. Pero en el resto del país se utilizan otras labiadas, más bien se utilizan labiadas que reciben el nombre de orégano y algunas de ellas inclusive son tóxicas. Entonces vale la pena entender mejor estos complejos, o el complejo gordolobo, que es tan, valga la redundancia, tan complejo el complejo, porque es un género, Gnaphalium, difícil de abordar a nivel taxonómico, y también tienen, o se conocen como gordolobos, algunas especies que son tóxicas. Entonces es necesario entender mejor y poder identificar bien estos, o la árnica mexicana de la cual ya les había hablado. Y obviamente esto a veces nos va a llevar, y ojalá y así sea, al descubrimiento inclusive de especies crípticas, ¿no? Tal vez estamos tratando, en el caso de Erdolaga, tratamos todo como lo mismo y hay grandes diferencias morfológicas que tal vez, estudiándolos a un nivel más profundo y con herramientas moleculares, tal vez encontremos algunas sorpresas, ¿no? Por ahí. Obviamente, otra línea de investigación que voy a continuar es el de los análisis metabolómicos y la búsqueda, y obviamente complementar estos marcadores moleculares con algunos otros novedosos cuando sea el caso necesario de hacerlo. No pierdo de vista que el uso de herramientas moleculares en este tipo de estudios siempre está enfocado a tener herramientas que sean de rápida, sencilla y relativamente económica utilización. O sea, no es mi objetivo entrar a un nivel genómico, porque si tenemos que analizar o revisar un embarque de plantas que salen o entran a México, necesitamos obviamente una prueba rápida. Somos un par de marcadores nada más, ¿no? No todo un estudio profundo que nos lleve meses poder determinar si ese embarque es o no legal, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy rápido y muy concreto. Y el gran sueño, digámoslo así, el gran objetivo de estas líneas de investigación es concluir en esto, en una biblioteca de material biológico de referencia de la medicina tradicional mexicana. Poder cruzar las bases de datos de nuestras colecciones científicas, no solamente el herbario, sino también la colección etnobotánica y la colección de plantas vivas, poderla cruzar con las bases de datos que se han ido generando de metabolitos secundarios del Instituto de Química y la Facultad de Química, y combinarlo obviamente con este uso de marcadores moleculares. Entonces ahora sí poder echar mano de toda esta información para poder hacer estudios reales y claros de control de calidad. Entonces bueno, pues ojalá mi idea es seguir por estas líneas y continuar con esto, y obviamente colaborar con todos los investigadores y estudiantes que puedan estar interesados en explorar estas cuestiones. No me queda más que agradecer obviamente a una serie de personas que a lo largo de toda esta trayectoria han estado colaborando conmigo, obviamente en la Facultad de Química, donde me formé en el posgrado, en el laboratorio de la doctora Rachel Mata, y el doctor Robert Bay también, que siempre ha sido el enlace realmente y etnobotánico con toda la información, con toda la investigación que yo he hecho. Una serie obviamente de compañeros dentro del Jardín Botánico durante esta estancia postdoctoral que concluí y que todavía hoy día seguimos colaborando en varias cuestiones. Toda la gente de realmente los colaboradores, porque eso es lo que son, que tenemos en el campo y que me han ayudado a lo largo de toda esta trayectoria a poder ingresar a las comunidades, que me han brindado información y el conocimiento
de las plantas y bueno, algunos agradecimientos más de tipo logístico que hemos tenido en las distintas comunidades que he visitado. Y por último, claro, nada de esto se hace si no es con el apoyo de una serie amplia de entidades financiadoras que entre todas vamos combinando esos recursos para poder llevar a cabo proyectos tan multidisciplinarios como estos que les presenté. Y pues bueno, y a ustedes que vinieron en este día a oírme, pues también gracias. Ya, Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Me parece muy interesante que estas plantas tengan estos metabolitos secundarios, porque deben de tener una función. ¿Has probado si son insecticidas? El nombre de la cumarina me suena como un insecticida. Hay esqueletos de insecticidas que tienen que ver obviamente con la estructura química de las cumarinas, pero tal vez la respuesta más sencilla o la relación más sencilla está directamente relacionado con el uso terapéutico que le damos. El evitar la absorción de los carbohidratos genera como efecto secundario en la carbosa, ¿cómo se dice? Sí, efecto secundario, que es terriblemente indigesto con eso. Entonces no sería raro que la función ecológica de esto es justamente son metabolitos de defensa que lo que hacen es, para empezar, el sabor es amargo, muy amargo, que es un primer detractor a una serie de organismos. Y lo segundo es, ¿de qué sirve estar consumiendo algo que no pueden metabolizar porque justamente no hay absorción de glucosa? O sea, nunca llega la glucosa a quedar libre porque estos mismos metabolitos la están inhibiendo. Entonces, probablemente la función ecológica de estos metabolitos esté relacionada con compuestos de defensa, ¿no? Defensa contra distintos tipos de virus. Hola Sol, felicitarles, un trabajo muy bonito e integral, completo. Me llama la atención que en otros trabajos donde pude colaborar con el doctor Robert Wright, incluíamos descripciones anatómicas y estás mencionando que es muy importante la hoja y la corteza. Entonces la propuesta sería empezar a hacer análisis anatómicos. Si tú estás pretendiendo, me parece una visión muy clara, muy completa, lograr tener una biblioteca de información básica, pues esto es básico, ¿no?, para la descripción. En la farmacopea te piden como requisito describir todo, ¿no?, morfología, anatomía, lo más que se pueda. Entonces, pues esta es la propuesta, ¿no?, para incluir. No, sí, de hecho, una disculpa porque no alcancé a meter esa información, bueno, no incluí esa información, pero tal cual, como dices, el tercer marcador que es fundamental son los marcadores anatómicos estructurales. Esos son fundamentales, son parte, como dices, de las monografías de la farmacopea. Y por ejemplo, en el caso específico de estos dos taxa que no terminaba de resolverse la disyuntiva, esta taxonómica, la anatomía fue también una evidencia importante. Hay una cuestión en la hoja a nivel de pubescencia que es muy marcada entre Hintonia stambleiana, que es completamente pubescente, y Hintonia latiflora, que solamente tiene gomáceos en el endés de la hoja. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo, y parte de la línea que tiene que ser ahora sí en colaboración para poderla abarcar es que planta medicinal que analicemos también tengamos el respaldo de caracteres anatómicos estructurales. Hola, ¿por qué no hay nada sobre conocimiento de la reproducción de estas especies? ¿Quién las poliniza? O sea, al hacer conservación no vas a conservar a los polinizadores. No hay, hasta donde sé, estudios a fondo, pero bueno, la experiencia en campo, el estar con las comunidades vegetales, el tiempo que estuve, parece ser
polinizada por algún tipo de escarabajo. Ese es el polinizador, me parece, porque es lo que yo vi que visitaba y que se encontraban al interior de las corolas de estas plantas. El olor es un olor muy parecido al de la flor de los cafetos, de coffea, bueno, no es raro, es rubiáceo también, ¿no? Probablemente entonces no sean estos y sean abejas, pero sí, eso es cierto, es totalmente cierto. Hay una parte en cuanto ya a la conservación de las poblaciones naturales donde es necesario todavía hacer muchos estudios al respecto. Y sí, yo no me he internado en estudios de polinización, pero bueno, pues un campo abierto para la gente que lo trabaja. Y es cierto, y es algo que uno muchas veces no considera uno el tema de quién va a polinizar las plantas que uno propaga. Por eso también yo propongo que el instaurar cultivos de cualquier planta medicinal debe considerarse siempre el área de distribución geográfica natural. Yo creo que eso es importante para, en parte, no asegurar, pero tratar de tener un mayor éxito con respecto a los polinizadores, ¿no? Y por otro lado también porque directamente tiene que ser, o idealmente deberían de ser las comunidades que lo utilizan, las que también tengan el primer flanco de ataque o de aprovechamiento del material vegetal que están produciendo, ¿no? Entonces sí, eso es cierto, a veces olvidamos el tema de los polinizadores. Última pregunta. Bueno, son dos breves preguntas para Sol, felicitaciones por su presentación. Una tiene que ver con el recuento histórico que presentaste al inicio. Pues es interesante la referencia que haces a la intervención del Imperio Español en las iniciativas de exploración botánica en los americanos. Y luego saltas a un momento más cercano a nosotros y me pregunto si algunas de las campañas científicas aplicadas como las que llevó a cabo el INMEPLAN no tuvieron también algún interés en el complejo Copalsi. En segundo lugar, último, me parece que también sería interesante conocer tu punto de vista como etnobotánico acerca de la manera en que todos estos estudios inter o multidisciplinarios que describiste van a tener que ver con un conocimiento más detallado de los sistemas de conocimiento tradicional sobre las plantas en el campo. Entonces, si tienes alguna observación breve sobre este tema, me interesaría escuchar. Gracias. Bueno, el primero, sí, el INMEPLAN, es una larga historia, pero bueno. Muchas veces en la historia de este país se ha visto promovida y truncada la investigación en plantas medicinales, ¿no? Justamente creo que esos ejemplos que se mencionan son justamente estos, responden a esos momentos. El INMEPLAN también, dentro de los registros que se tienen o que se generaron en esa época, se tiene bien señalado a distintas especies que conforman el complejo. De hecho, de cierta manera, esta obra que sigue siendo referencia para todos nosotros que tenemos plantas medicinales, que son los trabajos del Instituto Nacional Indigenista, que justamente estuvieron ligados de cierta manera con el fin del INMEPLAN, también tienen en sus registros el uso de especies de este complejo. O sea que coincide que siempre ha sido una serie de plantas importantes a lo largo de la historia del estudio de plantas medicinales en el país. Ahora, la segunda pregunta es mucho más difícil de responder a una manera. Bueno, como dices, más bien es una observación. Sí. Yo no creo, y eso lo quiero aclarar, no creo en el término validar la medicina tradicional. Yo no creo que tenga que ser validada por la ciencia. Creo que desde ahí está mal. Yo creo que más bien todas estas herramientas científicas
lo que hacen es fortalecer justamente ese conocimiento, darle, a lo mejor es una explicación para que, como dices, estos otros sistemas de conocimiento en los que nosotros estamos inmersos, entendamos algunas cuestiones de aquellos sistemas, pero todavía hay cuestiones que a mí me gustaría que, bueno, algunas no tienen la mejor respuesta y otras sería bueno dejarlas así sin respuesta, pero creo que hay cuestiones del conocimiento tradicional y de la medicina tradicional que a veces tendemos también a descontextualizar al analizarlo desde esta otra visión. Mucho sucede con el uso de compuestos medicinales. O sea, ¿por qué en medicina tradicional se utilizan diversas plantas al mismo tiempo para un mismo propósito y nosotros las tratamos de analizar como entes separados, ¿no? Entonces creo que eso es también parte, y esa es otra línea importante que, bueno, no mencioné, pero vale la pena analizarlo como compuestos, analizarlo como el conocimiento tradicional lo está llevando a cabo. Si es una mezcla de plantas, y además la mezcla de plantas viene unido a una serie a lo mejor de otros pasos necesarios para la eficacia terapéutica, bueno, también considerarlo como tal en nuestra visión. Entonces, sí, yo más bien siento que viene a complementar la visión o el conocimiento tradicional, pero por otro lado también viene a traducirlo, también por otra parte a pues hay que ser honestos, también a un mercado alrededor también de ese conocimiento tradicional y que es necesario también tomar en cuenta, ¿no? Como digo, creo que son herramientas que al fin y al cabo lo que van a darle es valor agregado a una serie de recursos naturales que se utilizan. Algo así. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Cristian, a todos por su presencia y los invitamos a tomar café y galletas.